Dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo: si alguno está en Cristo, pero duro, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Muy bien. Desde la creación del hombre, Dios determinó colocar en esta especie su sello especial. El ser humano sería el único que tendría su imagen y su semejanza, como dice Génesis 1:26. Toda la Biblia nos confirma que Dios es espíritu. Usted no va a encontrar en la Biblia otra cosa distinta que Dios es espíritu. De esta manera afirma que Él es ilimitado, que no es una persona física, que no es una persona tangible, que no es una persona palpable, y lo más importante es que Él no fue creado. O sea, por eso Dios es confiable. O sea, ¿qué es lo que hace a Dios confiable? Que no fue creado, que es eterno. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, la eternidad de Dios es una profunda herramienta de fe para nosotros. O sea, nos produce confianza. Y por no tener cuerpo, eso no le impide a Él ser persona, pues la personalidad es un atributo y no una creación. Es decir, el ser persona no es algo que lo inventó el hombre. El ser persona es algo que viene de Dios. Es decir, Dios diseñó al hombre de tal manera que se pudiera relacionar con él. O sea, Dios no se relaciona con un toro, ni con una vaca, ni con un tigre, ni con un caballo. Dios se relaciona con el hombre. Y si Dios se iba a relacionar con el hombre, tenía que hacerlo como Él es. O sea, Dios es un ser que tiene alma y espíritu. Y para que esa alma y ese espíritu pudiera caminar sobre esta tierra, le hizo un cuerpo. Entonces, el hombre es alma y espíritu, o espíritu y alma, que está depositado dentro de un cuerpo. De manera que nosotros llevamos la esencia de Dios por dentro. Esa esencia la llevamos nosotros por dentro, pero es difícil admitirlo. Y es difícil admitirlo porque el pecado corrompió lo que originalmente Dios creó. Ahora, cuando nos hacemos referencia a la persona de Dios, debemos saber que Dios piensa, que Dios tiene emociones, pero que Dios tiene voluntad o libre albedrío. O sea, Él toma las decisiones que Él quiera. Esa misma esencia, ese mismo atributo puesto en el alma del hombre está en Dios. Es decir, el hombre piensa, por eso Dios le dio una mente. El hombre siente, por eso Dios le dio la parte almática, la parte de las emociones. Le colocó en la parte primaria de su cerebro algo llamada la amígdala emocional, que es a donde se desarrollan todas las emociones del ser humano, en donde están todas las reacciones emocionales del ser humano, y además le dio la capacidad de tomar sus propias decisiones, porque si no, Dios hubiera creado un títere que lo iba a manejar de cualquier manera, y si el hombre fuera un títere de Dios, pues ni siquiera necesitaríamos un templo para hablar del Señor. Ahora, esto no es para menos. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. Entonces somos personas porque Él, o sea, Dios es la primera persona en el universo. Lo único es que no es alguien creado físicamente, sino que es una persona espiritual. O sea, la personalidad de Dios es una personalidad espiritual. Ahora, cuando nosotros revisamos Génesis capítulo 2, versículo 7, la Escritura registra el siguiente texto. Leo según versión Reina Valera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser
viviente. Repito, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, Génesis 2:7 asevera que el soplo de Dios en la nariz del hombre le dio vida. Pero hay algo muy importante, y es que en Génesis 2:7 la palabra vida no es bios, sino es zoe. Es decir, no es la palabra bios, que significa vida, sino la palabra zoe, que significa soplo, es decir, un soplo sobrenatural. La palabra en hebreo es la palabra nefes, que significa un aliento superior, es decir, un aliento que no es de esta tierra, es decir, no es de este mundo, viene de afuera. Todo lo que viene de afuera se conoce como meta. De ahí que cuando se habla de meta, la meta es algo que está fuera de tu propia capacidad. Entonces, cuando se hablan de metas, por eso las metas no es lo que tú eres capaz de hacer, sino aquello que tú no estás preparado todavía para hacer, pero que te enardece el poderlo conquistar. Entonces, todo lo metafísico es lo que está fuera de lo físico. Y esa palabra nefes significa que el soplo que Dios dio fue un soplo zoe, un soplo de vida. O sea, no fue un soplo bios, porque ya Él había creado todo lo humano. Es decir, todo el componente humano de Dios ya estaba en el hombre. Lo que el hombre no había podido tener era la esencia misma de Dios dentro de él. En otras palabras, Dios no creó un ser terrenal, creó un ser espiritual. Quiero que partamos de este principio, porque este principio nos va a regir todo el mes. Ahora, el doble lenguaje que maneja el creyente es el resultado de no tener identidad con el ser espiritual. O sea, el creyente no debiera caminar con miedo, y es real. Por eso Dios dice 365 veces en su palabra: no temas, porque el creyente no debe caminar con miedo. ¿Por qué no debe caminar con miedo? Porque dentro de él está la vida de Dios. O sea, dentro del ser humano está la vida de Dios. Ahora, esa vida sabemos que el pecado la corrompió. Es decir, cuando Adán y Eva pecan, entonces lógicamente se rompe el vínculo metafísico con Dios, se rompe el vínculo del espíritu, ¿sí? Por eso en Romanos capítulo 3 versículo 23 Pablo afirma de manera que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si usted se imagina dónde se manifiesta la gloria de Dios, o sea, inicialmente el hombre no había pecado, ¿dónde se manifestaba la gloria de Dios? Entonces, la gloria de Dios pertenece al cielo, es decir, a ese cielo donde se mueve Dios. Todo lo que allí pasa es glorioso, o sea, todo lo que allí pasa es poderoso. Cuando Dios desciende y crea a Adán y a Eva, la gloria de Dios a través de ese soplo pasa a Adán y Eva. Es decir, Adán y Eva son capacitados para vivir con y en la gloria de Dios. O sea, hay una capacidad de Dios para que Adán y Eva vivieran con la gloria de Dios y en la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hace el pecado? El pecado lo que hace es restarle al ser humano la gloria de Dios. Por eso dice Pablo que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de esa gloria. Porque el hombre espiritual no se maneja en asuntos terrenales, sino se maneja en la gloria de Dios. O sea, eso es algo muy importante entenderlo. Yo sé que quizás en esta primera enseñanza muchos van a quedar como el señor Confucio, no confundido, no. Pero lo que le quiero decir es que en el transcurrir de cada enseñanza, usted va a ir rompiendo unos paradigmas mentales que no son cristocéntricos, que no pertenecen a la palabra, pero que muchas veces nos detienen. Un ejemplo: muchas veces nosotros oramos y no sucede nada. Y no sucede nada porque sencillamente nosotros no creemos en el poder de la oración y de la palabra que sale de nuestra boca. O sea, no entendemos que dentro de nosotros vive la esencia misma de Dios en la persona del Espíritu Santo. Ahora, como no lo tocamos,
como no lo palpamos, como no sentimos cosquillitas, entonces supuestamente creemos que nosotros nos parecemos a todos los demás seres humanos y no es así. Nosotros marcamos una diferencia muy grande. Ahora, la esencia de todo esto, iglesia, es que tú puedas entender que hay un diferenciador entre tú y una persona cualquiera del mundo que no tiene a Cristo. Ese diferenciador es que la gloria de Dios, que ahora es Cristo, Él entró a tu vida en la persona del Espíritu Santo, porque Cristo no podía entrar físicamente. Por eso Cristo le dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya a prepararle moradas. Y muchos de pronto a veces piensan que esas famosas moradas de las cuales habla Jesús cuando está en intimidad con sus discípulos, allá en Juan capítulo 14, se refiere a unas casas supuestamente celestiales. Y no es así. Lo que Jesús se está refiriendo es que era necesario que Él subiera para que el Espíritu Santo descendiera. Y al descender el Espíritu Santo, entonces Él comienza a preparar moradas. ¿Moradas para quién? Para Él. ¿Quién es esa morada? Cada persona que ha nacido de nuevo es un templo del Espíritu Santo. Es un lugar donde el Espíritu Santo va a vivir. Pero escúcheme, aquí hay algo muy interesante. El Espíritu Santo vive dentro del nuevo creyente, dentro del creyente, pero al mismo tiempo Jesús vive dentro de ese creyente en la persona del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo entonces el creyente vive dentro de Jesús. Es algo que usted no lo podría, en su mente racional no cabe. Por eso Pablo dice de manera que si alguno está en, y entonces hay una preposición que es de lugar, dentro. Es decir, si alguno está dentro de Cristo, ¿qué sucede con esa persona? Entonces se puede certificar que esa persona es una nueva creación. Y al certificar que esa persona es una nueva creación, esa persona ya no es un hombre de la carne, sino es un hombre del Espíritu. Eso es lo que yo quiero que usted comience a entender en este momento. Ahora, ¿por qué mucha gente llega a la iglesia y su vida no cambia? Porque sencillamente la vida de nosotros no cambia por un curso de discipulado. La vida nuestra no cambia por ir a un grupo en casa. La vida nuestra no cambia por venir a escuchar una predicación. La vida nuestra no cambia haciendo intercesiones. Pastor, ¿usted está haciendo hereje hoy? No. La vida nuestra cambia por causa de estar en Cristo y estar con Cristo. O sea, lo que hace que un creyente se vuelva un terrible enemigo de Satanás es que el enemigo, que Satanás descubre que hay alguien que descubrió que está en Cristo, que hay alguien que descubrió que Cristo está morando dentro de él, y eso lo hace una persona, aunque le parezca absurdo lo que voy a decir, eso te hace una persona de otro mundo, te hace una persona fuera de órbita, te hace una persona convencida. Entonces el elemento clave para que el hombre natural o el hombre de la carne pase a ser un hombre del Espíritu es que al nacer de nuevo la vida de Cristo sea sembrada en esa nueva persona, en ese nuevo creyente. Toda la vida, no el bios, sino el zoe de Cristo pase a la persona, entre a la persona, y eso es lo que genera un cambio impresionante. Ahora, hay una cosa que quizás Eva no entendió cuando Satanás le hizo la propuesta de: no, es que Dios sabe que si tú comes de ese fruto, tú vas a ser como Dios. La pregunta era: ¿acaso Adán no le explicó a Eva que ella era creación divina? Mire el proceso de Dios. ¿A quién creó Dios primero? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Y de dónde extrae a la mujer? ¿De cuál costilla? Listo, pregunto, ¿Adán era carnal o era espiritual en ese momento? Entonces lo que nace, ¿qué es? Espiritual. O sea, Eva nace del Espíritu. Eva nace del Espíritu. ¿De dónde nace Adán? Del Espíritu.
porque el Espíritu de Dios era el que se movía sobre la faz del abismo. Y mientras el Espíritu se movía, Cristo, que es la palabra, hablaba y el Padre cumplía la petición del Espíritu y la orden del Hijo. Entonces, toda la creación es espiritual. Toda la creación es espiritual. Pero hay una creación que es superior y es la del hombre. Toda creación humana es supremamente espiritual porque todo ser humano, aunque esté en pecado, lleva la imagen y lleva la semejanza de Dios. Lo único es que esa persona ahora está destituido de la gloria de Dios. O sea, esa persona no puede usufructuar los beneficios del reino porque está en este momento, todo pecador en este momento está destituido de la gloria de Dios. Necesita confesar su pecado, necesita recibir a Cristo por fe como su Señor y su Salvador, y necesita que Cristo lo inscriba en el libro de la vida. Porque si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, déjame decirte, pailas. Muertos, estás mortis calaverus, estás hecho una calavera. Porque si tu nombre no aparece en el libro de la vida, cuando Cristo venga y pase lista y tu nombre no esté, ¿qué va a pasar? Porque esa es la clave. Por eso el apóstol dice, es necesario estar en Cristo. Ahora, por causa de la desobediencia, el hombre caído requiere volver a nacer del Espíritu y en el Espíritu. Por causa de la caída. Por causa de la caída, el hombre pecador necesita un Salvador, un Redentor. Y ese Redentor es el que tiene el Zoe de Dios, es decir, es el hombre del Espíritu, el verdadero hombre del Espíritu es Jesús. Por eso Pablo lo llama el postrer Adán, porque el primer Adán era un hombre del Espíritu, pero pecó, se dejó seducir por su mujer, cayó en pecado. Por eso cuando Pablo habla acerca de quién pecó, no menciona a Eva, dice que Adán pecó y no la menciona, o sea, porque Dios trata con las cabezas de hogares. Dios no trata con del cuello para abajo, Dios trata con las cabezas de hogares. Y eso hay que entenderlo. Cuando en nuestros hogares el orden de Dios no está puesto, el hogar está patas para arriba. Cada uno hace lo que mejor le parece. Parece en el tiempo de los jueces. Entonces, por eso Dios siempre está tratando con la cabeza. Y por eso, cuando hace referencia al hombre, el apóstol Pablo dice, porque Cristo es la cabeza del hombre. Es decir, siempre Dios va a tratar con la autoridad de la casa. Siempre. Y las mujeres no se tienen por qué sentir mal. Es decir, todo lo que Dios hace es bueno. Y si todo lo que Dios hace es bueno, ese es el diseño de Él. Ese es el diseño de Él. Entonces, cuando tú tomas atribuciones fuera de la cabeza, estás saliéndote del orden de Dios y las cosas no te van a ir nunca bien. Porque Dios tarde o temprano va a terminar respaldando a la cabeza. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la propuesta de este mes es que nosotros aprendamos cómo volvernos una persona del Espíritu, un hombre o una mujer del Espíritu. Y voy a ir explicando domingo a domingo y voy a tocar 2 puntos apenas acerca de esta propuesta. Y la primera es que nos volvemos alguien del Espíritu cuando experimentamos lo que Jesús llama el nuevo nacimiento. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 3 al 6 en la versión Reina Valera. Y dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí hay un apunte, un resalte muy importante de parte de Jesús. Nicodemo representa al hombre de la carne. Pero cuando usted lee la historia de Zaqueo, Zaqueo representa al hombre del Espíritu. Aunque Zaqueo era publicano. Pero Nicodemo era ¿qué? Del Sanedrín. Era uno de los 72 sacerdotes que conformaban el Sanedrín judío en la época de Jesús. Y como un hombre, entre comillas, espiritual, Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hace la aclaración la Reina Valera en español. Esa aclaración no se puede ver en los textos originales, porque son escritos con minúscula todo. Pero la versión Reina Valera dice: lo que es nacido del Espíritu, la es mayúscula. Y lo que es nacido, dice, Espíritu es, la otra E es minúscula, porque la otra E simboliza al hombre y la primera E simboliza a Dios. Lo que es nacido del Espíritu Santo se vuelve espiritual. Escúchelo. La propuesta de Jesús es que la conversión de cada ser humano en la tierra está basada en que dejemos trabajar al Espíritu Santo en nuestra vida. Nicodemo no entendía, ni lo iba a entender nunca. Nicodemo no entendía que él era un hombre de la carne, aunque supuestamente conocía de Dios. Escúcheme algo: conocer teológicamente de Dios no es conocer a Dios. Conocer bíblicamente a Dios no es conocer a Dios. Se conoce a Dios a través de una experiencia espiritual y del Espíritu. No solamente es una experiencia espiritual, sino tiene que ser una experiencia del Espíritu. ¿Me estoy haciendo comprender, iglesia? Nicodemo no le dio la honra a Jesús porque él no estaba seguro si Jesús era lo que las Escrituras decían en el Antiguo Testamento. Por eso prefirió reconocerlo como maestro y no lo reconoció como profeta, ni lo reconoció como sacerdote. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces o que tú has hecho sin que Dios lo haya enviado. O sea, el hombre tenía digamos, una idea de que Jesús podía ser el Mesías, pero no lo podía reconocer. ¿Por qué no lo podía reconocer? Escríbalo bien en grande. Yo no puedo reconocer algo de Dios si no soy hombre o mujer de Dios. O sea, yo no puedo reconocer algo de Dios si no soy un hombre de Dios, si no soy una mujer de Dios. Un hombre de Dios tiene la mente de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: tenemos la mente de Cristo. Así que lo que un hombre de Dios dice, no necesariamente tiene que haber una separación entre qué viene del hombre y qué viene de Dios. Eso está mezclado. Así que cuando a ti te vienen las ideas, ve y hazla, porque la única manera de saber si viene de Dios se llama resultado. O sea, si los resultados que da lo que tú estás haciendo es porque vino de Dios, pero si los resultados no se dieron, entonces vino de tu propia carne. Pero la única manera de descubrir, nosotros no sabemos si podemos pagar lo que se nos firmó en el contrato para pagar de arrendamiento hasta cuando no estemos metidos allá. No hay otra forma de saberlo. Nosotros no veremos la gente que Dios ha prometido hasta cuando nosotros no estemos metidos en el lugar. Nosotros no vamos a ver lo grande de Dios hasta que nosotros no estemos en el lugar donde Dios nos ha dicho: entren. ¿Me estoy haciendo comprender? La gente que mandaron como espías por primera vez a la tierra prometida era gente que conocían, habían visto los milagros de Dios. Pero escúcheme bien: cuando fueron y vieron gigantes, se les olvidó quién era Dios. Porque solamente un hombre del Espíritu se enfrenta a los gigantes. Solamente un hombre del Espíritu se enfrenta a grandes desafíos. A un hombre del Espíritu no es que no le da miedo, sino que su fe es más grande que su miedo. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia.
que el miedo no opaca la fe. Hay gente que ora sin convicción. ¿Para qué oras? Usted sabe que orar le aterroriza a Satanás, pero cuando es un hombre del Espíritu, cuando es alguien del Espíritu, cuando es alguien que le dice, te apartas de aquí, Satanás, tú no tienes arte ni parte, o sea, es una persona que tiene autoridad en la oración. Por eso Jesús ordenaba y las cosas sucedían. Es el dueño de todo lo espiritual. Él era físicamente hablando y territorialmente hablando el hombre del Espíritu, y sigue siendo el hombre del Espíritu. Amén. Ahora, el Edén simboliza el reino de Dios en los tiempos de Adán y Eva. Ahora ellos fueron expulsados de allí, y al ser expulsados de allí, entonces todo lo espiritual que estaba en Adán y Eva se perdió. Se perdió. Porque lo espiritual es para andar en el reino, lo espiritual no es para andar en la tierra. Mire, un hombre como el profeta Elías, se le paró un rey malo, un rey que lo podía matar, le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío hasta cuando yo abra mi boca. Eso solamente lo puede decir un hombre del Espíritu. Iba una jovencita diciendo, esos son hombres de Dios, esos son hombres de Dios, y eso le fastidió a Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Le dijo al espíritu de la muchacha, sal de ahí, de ese cuerpo, espíritu de adivinación. Y inmediatamente salió. Escúcheme bien, cuando alguien nace de nuevo, el primer recurso que tiene es que lo espiritual vuelve a él, vuelve a esa persona. El nuevo nacimiento es un nacimiento del Espíritu y por el Espíritu. Es un nacimiento que te trae vida, porque el Zoe de Dios regresa a la persona que era pecadora delante de Dios. No es que dejemos de ser hombres de pecado. Y aquí hay bueno aclararlo. Nosotros vivimos en una naturaleza pecaminosa, pero dentro de esa naturaleza pecaminosa vive Dios. Y eso es absurdo. Eso es absurdo. ¿Cómo va a vivir Dios en medio de una naturaleza pecaminosa? Y hago la aclaración porque un verdadero nacido de nuevo ya no es pecador, simplemente tiene una naturaleza caída, que es otra cosa. Tiene una naturaleza caída. Pero dentro de esa naturaleza caída, Pablo dice que somos una vasija de barro, y dentro de esa vasija de barro Dios ha puesto un tesoro. Ese tesoro es su gloria, es su presencia. ¿Sí? Vamos al baño y hacemos lo mismo, y huele a lo mismo. Sudamos y huele a lo mismo. Tenemos debilidades como lo tienen las personas que no son hombres y mujeres del Espíritu. Pero quiero que marques la diferencia. Dentro de ese cuerpo vive Dios. Dentro de ese cuerpo vive el Espíritu Santo de Dios, que está representando con su presencia al Padre y al Hijo. Entonces Nicodemo no puede entender porque no ha nacido de nuevo. Y Jesús le dice, deben nacer del agua y deben nacer del Espíritu. Del agua, porque el agua siempre ha simbolizado movimiento, ha simbolizado lo nuevo, la limpieza, la pureza, pero simboliza también la palabra. Para nacer de nuevo se tiene que nacer por medio de la palabra. Por eso tú tienes que primero explicarle a una persona quién es Jesús, por qué tiene que convertirse, por qué tiene que entregarle su corazón a Jesús. No para que tenga entendimiento, sino para que la palabra cobre vida en esa persona. Nacimiento del agua. ¿Cuál es el nacimiento del Espíritu? Entonces Jesús se lo explica más adelante. Así como no sabes de dónde nace el viento ni a dónde va, así es el nuevo nacimiento. Así son las cosas espirituales de Dios. No las entendemos. No las tenemos que entender, simplemente las tenemos que vivir. Punto.
¿Sabe usted que a la iglesia viene gente, sobre todo a la iglesia cristiana, viene gente porque le gusta el tipo de liturgia que nosotros tenemos acá, pero no hay conversión? Y cuando un amigo le pregunta, te vi salir de centro bíblico, dice, sí, no, yo estoy yendo allá, me simpatizan, muy, muy chévere. Sí, allá hay un líder que cuenta chiste cuando predica, o sea, le simpatiza, pero no es nacido de nuevo. ¿Estás entendiendo? El nacido de nuevo dice, sí, yo nací de nuevo, mi pasada manera de vivir quedó atrás. Ahora soy una nueva criatura, ahora soy una nueva persona. Ahora, lo segundo que tiene que pasar es que debes experimentar que eres una nueva creación. Debes experimentar que eres una nueva creación. Por eso Pablo dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el nuevo nacimiento debe dar como resultado una nueva creación. El nuevo nacimiento debe dar como resultado una nueva creación. Porque entonces una nueva creación vive bajo la perspectiva de Dios, no vive bajo la perspectiva suya, propia del hombre. No es una perspectiva humanista, es una perspectiva divina. Ahora, el nacido de nuevo es un ser espiritual porque el Espíritu Santo vive dentro de su vida. Usted y yo no somos personas comunes y silvestres, somos personas especiales. Y a mí me preocupa cuando usted le dice a un cristiano, ore, y comienza, Señor, gracias por el bus, gracias por el transporte, Señor, gracias porque hoy amanecí con vida. Señora, ¿qué más le digo? Ay, sí, gracias porque la perrita se enfermó y la sanaste. Diga power, diga power, diga duro, no estamos refiriendo a power, diga power, poder. Yo personalmente soy muy, y yo se lo digo a Marlon, yo soy muy preocupado de la manera como varios en la alabanza ministran. No veo poder, no veo. Señor, es que tú, sí, denle un aplauso al Señor. ¡Ey! Espíritu, entiéndalo. Y se lo voy a repetir hasta la saciedad. Espíritu. Se requiere espíritu en lo que usted hace, porque usted es un nacido de nuevo. El diablo te tiene que tener miedo, porque dentro de ti se ve Cristo. Cuando alguien viene, una mujer tiene que abrazar a esa persona. A veces veo líderes que le presentan a alguien nuevo y les tienden la manito así, nada más le dan los 4 deditos aquí. ¡Ey, espíritu! Me enardece que no uses lo que Dios te entregó. Espíritu, abrázalo. Necesita amor. Dios lo puso en esta casa para que lo abracemos, para que le demos amor, para que le digamos, sabes, estás en el mejor lugar. Lo que necesites, dame tu número celular. Voy a orar por ti, te voy a llamar. Eso es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Eso es lo que se conoce como nueva creación. Que haya espíritu en todo lo que tú haces. Que haya espíritu en tu trabajo. Que tu puesto sea el mejor. Que tu puesto sea el más ordenado. Que tu puesto sea limpio. Que lo que hagas, que tu cuarto sea aseado. Que esté ordenado todo. Que haya espíritu en tu casa. Que haya espíritu cuando caminas. Que la gente diga, uy, pasé por al lado de esa persona y sentí algo extraño. Eso tiene que pasar. Porque eso es el hombre del espíritu. No es congregarse, es que transforma todo su entorno, transforma todo lo que toca. Llega una empresa quebrada y se levanta, aunque no lo tengan en la mesa directiva, porque hay espíritu. ¿Me estoy haciendo comprender?
Al nacer de nuevo, el hombre pecador es perdonado por causa de que se arrepiente genuinamente. Dios le otorga la vida de su Hijo por medio de hacer habitar dentro de él la presencia del Espíritu Santo, que es la persona de la deidad que lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú tomas decisión por Jesús, ya el Espíritu Santo te convenció. Por eso detesto que tú tengas que darle instrucciones abecedarias a alguien para que busque la palabra. El convertido busca pan y agua, y es la palabra. El pan es la palabra, símbolo de la palabra. El agua es símbolo de la palabra. Tú sin pan, sin alimento sólido y sin agua no puedes vivir. Tú no puedes hacer nada, escúchame, nada sin tener pan y agua. No puedes hacer. Tú no puedes hacer nada para Dios si no eres una persona de la palabra. Tienes que ser de la palabra. Servir es un adicional, no es lo esencial. Lo esencial es relación con Dios, relación con el Dios de la palabra. Por eso la clave para el apóstol Pablo es estar en Cristo, estar en. Tu nombre y el de todo salvo debe encontrarse en un libro llamado el libro de la vida, cuyo poseedor del mismo es la persona de Cristo. Si tu nombre no se encuentra en el libro de la vida, aunque vengas a la iglesia, aunque sirvas y aunque leas la palabra, no eres salvo. Tu mayor preocupación es que Dios te dé la certeza todos los días que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. A veces uno le pregunta a una persona: oye, ¿y qué se ha hecho tu esposo que ya no viene a la iglesia? O a veces alguien dice: ay, pastor, es que mi hijo conoció del Señor. No, nadie que lo conoce se aparta. Así dice la Escritura. Nadie conoce del Señor y se aparta, porque el amor de Dios lo absorbe, no te deja, no te suelta. El amor de Dios no te suelta. Si nuestros nombres se encuentran en el libro de la vida, entonces van a suceder dos cosas. Tu vieja naturaleza ha sido cambiada y el hombre del Espíritu ha vuelto a la verdadera vida, a la vida de Dios. Esas son las dos cosas que tienen que suceder. Tu vieja naturaleza ha sido cambiada y el hombre del Espíritu ha vuelto a la verdadera vida, la vida de Dios. Esa es la vida abundante de la cual habla Jesús en Juan 10:10. Hay que procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Póngase en pie, iglesia. Y concluyo diciéndole esto: toda persona que vive en este mundo necesita experimentar un nuevo nacimiento, el del Espíritu. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que para volver a esa gloria se requiere quitar la barrera que nos impide estar en plena presencia de Dios en nuestras vidas. Si crees en lo más íntimo de tu corazón que todavía tienes una vida de pecado y quieres hoy entregársela a Cristo, este es el momento más importante de toda tu existencia. Ven y entrégale tu vida completa a Jesús. No importa cuánto tiempo llevas asistiendo a esta iglesia o a cualquier otra. No importa si estás sirviendo en algún ministerio. Si tu vida aún practica el pecado, necesitas a Cristo y su oferta de vida eterna en Él. Cierra tus ojos.